Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta nueva sesión. Vamos a continuar con el concepto de árboles, con esta estructura de datos, y para ello vamos a ver algunos tipos de árboles que nos pueden servir para resolver algunos problemas cuando estamos trabajando con estructuras abstractas. En este caso particular vamos a trabajar con el árbol binario ordenado, vamos a ver el ejemplo de cómo se lo genera, o por lo menos esta definición, y vamos a ver que siendo un árbol binario mantiene muchas de las propiedades que ya vimos en los casos previos, ¿no? En el caso previo de la introducción de árboles. Mantenemos el concepto de árbol vacío, ¿sí? Que es aquella vez donde tenemos, como en este caso, una raíz que es B y tiene dos subárboles que es A y C. Si estos árboles A y C son árboles vacíos, también nos va a determinar que esto es una hoja, ¿no? Por lo tanto tenemos concepto de árbol vacío, mantenemos un máximo de dos hijos por nodo y a su vez definimos el concepto de hoja de la misma manera. Lo que le vamos a agregar ahora son algunas condiciones, ¿no? En particular condiciones que tienen que ver con el orden en el cual están generados o insertados estos nodos dentro del árbol, lo cual nos va a permitir luego hacer recorridos un poquito más eficientes o algunas operaciones que son muy prácticas para poder hacer algunos o resolver algunos problemas que son propios de estructuras ordenadas. Veamos en este ejemplo que en el gráfico estamos viendo que tenemos los nodos etiquetados de alguna manera, ¿no? El A, B y el C. Lo que vamos a tener en un árbol binario ordenado necesariamente siempre es una clave, ¿no? O una identificación propia de cada nodo, ¿no? Cada nodo intermedio, cada nodo raíz o inclusive cada hoja, pero bueno, cada uno de ellos va a tener una identificación y esta identificación definida como clave va a ser de alguna manera necesariamente ordenada para poder proveer esta estructura que estamos buscando, ¿no? Entonces, ya de por sí todos los nodos tienen una clave asignada, ¿sí? Y esta clave asignada tiene que tener algún concepto de orden o que pueda ser ordenable, ¿no? Tiene que ser de un tipo de dato ordenable. Por ejemplo, si fuera de un entero, que sean números, sabemos que los enteros son ordenables, sabemos que el 4 es menor al 5, por ejemplo, y así con otros ejemplos. Pero bueno, no podríamos hacer de un tipo de dato que sea, por ejemplo, un booleano, porque el booleano no tiene consideración de orden. El true no es mayor al false, ni al revés, ¿no? Y bueno, la idea es tratar de encontrar ese criterio, ¿no? Si estuviésemos construyendo un árbol ordenado de personas, por ejemplo, tendríamos que considerar, bueno, cuál es la clave que vamos a identificar a estas personas. Si es el número de documento o el DNI, podríamos pensar de que un DNI mayor o menor se da a través de justamente el número el cual tiene asociado el DNI, pero bueno, pensemos de que no siempre es así, ¿no? No siempre un DNI mayor implica a una persona de edad mayor, entonces hay que ver si ese orden nos interesa o nos es relevante para el problema, porque probablemente un DNI extranjero tenga números superiores a uno nacional y ahí ya ese concepto de orden se nos va por tierra, así que hay que tener cuidado cómo elegimos esa clave con este concepto de orden que tiene que tener, ¿no? Y bueno, una vez que tenemos los nodos identificados por clave, tenemos que definir entonces cómo los insertamos, cómo los ordenamos. Bueno, vamos a tratar de mantener este criterio, de que la clave de la raíz va a ser mayor a la clave del subárbol izquierdo y la clave de la raíz también va a ser menor a su vez de la clave del subárbol derecho. Esto que implica, obviamente, de que esto va a ser recursivo. Por lo tanto, sabemos que la clave de la raíz B en este caso va a ser mayor a que a la clave de A y a la clave de todos los descendientes de A. De la misma manera que la clave D va a ser menor a la clave de C y de todos los descendientes también de la clave de C, porque justamente estamos jugando con este concepto ordenado que parte de arriba y se derrama hacia abajo, ¿no? Bueno, vamos a ver de que el recorrido de FS, ¿no? Este en profundidad in order, en realidad lo que va a lograr justamente es devolver a todos los elementos ordenados. O sea, en este caso me estaría devolviendo, por ejemplo, A, después B y después C. Vamos a ver que es muy práctico hacer el DFS in order para un árbol binario ordenado. Bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo vamos a hacer esta estrategia de implementación? Básicamente es muy similar al árbol binario. En este caso tenemos el mismo puntero que es a registro. ¿Por qué el puntero? Porque sabemos que el puntero me permite definir lo que es el concepto de árbol vacío. Tenemos el dato como campo, izquierdo y derecho. Lo único que cambió acá fue el tipo de dato o el nombre que le estamos dando a este tipo de dato abstracto, este TAD. Por lo tanto, la definición es exactamente la misma a nivel estructural. Lo que va a cambiar obviamente es las operaciones, ¿no? O las funciones que vamos a utilizar para poder trabajarlo. Bueno, vamos a ver de que tenemos entonces la firma del procedimiento de insertar, que tenemos un elemento que se pasa por valor, que es el que se va a insertar, por referencia al árbol que vamos a modificar, y acá la variable de error, que también pasa por referencia, para indicarnos de que no se puede insertar este elemento. ¿Ante qué situación puede darse esto? Bueno, básicamente se da ante la situación donde
el elemento que se quiere insertar, aquí dado por la variable x, es igual a uno de los nodos que existe en el árbol, o el dato, mejor dicho, de uno de los nodos que existe en el árbol. En ese caso, ahí sí nos va a dar error y no vamos a poder insertarlo, porque estaríamos tratando de insertar un nodo o por lo menos un dato duplicado, ¿sí? Recordemos que esta igualdad, si bien nosotros lo estamos haciendo a nivel probablemente con números acá en el ejemplo de enteros, en realidad esta igualdad es para el nivel de la clave, ¿no?, que estamos tratando de identificar. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con un tipo de dato que está dentro de este árbol, por ejemplo, reemplazando este variable de tipo paramétrico por algún tipo de dato como persona, bueno, la igualdad de persona hay que ver cómo la contemplamos, si la contemplamos por DNI, la contemplamos por nombre, etcétera. Bueno, lo que estamos igualando acá claramente va a ser esta clave que se está ordenando. En las personas, como decíamos, podría ser el DNI, si queremos pensarlo de esa forma. Y bueno, y luego lo que tenemos que hacer es la inserción de la persona entera, ¿sí? Así que en este caso al insertar estamos haciéndolo del tipo completo y la igualdad se tiene que apoyar sobre el tipo de dato que estamos validando como clave, ¿no? O por lo menos sobre el concepto de clave que estamos manteniendo. Fíjense, un detalle particular es que esta igualdad, o por lo menos, perdón, este tipo de dato que se está agregando, más que la igualdad, tiene que soportar que sea ordenable, ¿sí? Este concepto que hablamos previamente. No sirve tener como tipo de dato A, acá, este concepto, algún elemento o algún valor de tipo de dato que no sea ordenable, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer el procedimiento de insertar? Validamos ese árbol vacío, que sería un caso trivial. En ese caso trivial, ¿qué vamos a hacer? Insertamos directamente el nodo o generamos el nuevo nodo con ese dato. No hace falta hacer ninguna modificación porque es el primer nodo de insertar. Ahora, si no llega a ser algo árbol vacío, ¿qué hacemos? Bueno, ahí entramos en un proceso recursivo. Y el proceso recursivo básicamente lo que tiene que hacer es identificar en qué lugar del árbol lo tenemos que insertar. ¿Y a qué nos referimos con eso? Como este es el caso base, nos tenemos que buscar cuál es el árbol vacío que vamos a reemplazar por un nodo. O sea, de estos triangulitos grises que están acá, ¿cuáles son de esos grises que se va a reemplazar por un nodo? O sea, ¿en qué posición de estos los voy a usar? Esa es o sea, la cuestión básica para hacer una inserción. Reemplazo uno de los árboles vacíos que están colgando al final por un nodo nuevo, y ese nodo nuevo con el dato. Ahora, ¿en cuál de ellos vamos a insertarlo? Bueno, va a depender de cómo vayamos recorriendo en su orden que estamos buscando, ¿no? Primero vamos a validar de que este dato que estamos insertando no sea igual al que estamos visitando, por decir una manera, o recorriendo, o la raíz del árbol que estamos verificando ahora en este t. Fíjense que con nodo de t sacamos este dato y lo guardamos en la variable x. Y si no llega a darse eso, bueno, nos vamos hacia el subárbol izquierdo o hacia el derecho, porque significa de que tenemos que seguir buscando un árbol vacío. Recordemos que estamos insertando un nuevo nodo donde antes había originalmente había un árbol vacío. Por lo tanto, tenemos que seguir recorriendo el árbol hasta una posición de árbol vacío. Por eso es que es el caso recursivo. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, vamos a ir dependiendo de si el x que queremos insertar, que es menor al dato que está ahora, o mayor, que sería el si no. Y de esa manera vamos a hacer la llamada recursiva de insertar, nada más que le vamos a pasar el árbol, en realidad el subárbol que le corresponda, sea el izquierdo o sea el derecho. Fíjense que estamos desreferenciando a t y estamos accediendo al campo del registro de SI, que sería este que está acá, o estamos accediendo al campo de registro que es el SD, que es este que está acá. Como vemos, de alguna forma nos estamos yendo siempre hacia abajo con este concepto de recursión, obviamente, que estamos buscando encontrar el árbol vacío. Vamos a ver cómo sería el ejemplo para insertar estos elementos que aparecen ahora. 4, 8, 9 y 10. Veamos el 4. El 4 claramente se va a insertar acá. ¿Por qué? Porque el 4 es, de alguna manera, menor a 7. De alguna manera el 4 es mayor a 3, por lo menos nos vamos a la derecha. Y el 4 que es menor a 5, entonces nos vamos a la izquierda. Entonces este es el lugar donde le corresponde. El 8, ¿cómo sería el proceso? El 8 sería obviamente mayor a 7, por lo tanto me voy hacia la derecha. Luego el 8 es menor a 11, por lo tanto me voy hacia la izquierda. Y acá ya encontré el árbol vacío. El subárbol vacío este se reemplaza por el 8. Fíjense cómo el crear nodo me inserta, obviamente, en ese t que estoy parado, que es ese árbol vacío que me pasaron por referencia de antes, a través de estos de referenciados de puntero. ¿Y qué hacemos? Y lo insertamos obviamente con su árbol vacío porque estamos insertando una hoja, ¿no? Este crear nodo básicamente sería un crear hoja lo mismo, ¿no? Análogamente a eso. Bueno, ¿y el 9 qué hacemos? De vuelta al mismo proceso. Fíjense que va a ser parecido al del 8. Es mayor a 7, es menor a 11 y a su vez, ¿qué pasa? Es mayor a 8. Entonces va a irse a la derecha acá. Este es el lugar donde va a quedar.
Y con el 10, ¿cómo sería? De vuelta lo mismo, es mayor a 7, es menor a 11, es mayor a 8, es mayor a 9 y por lo tanto acá se situaría el número 10, este nodo creado. Este es el proceso de inserción que es importante para el caso de los árboles binarios ordenados, por lo tanto podríamos generar con este proceso de inserción sucesivamente muchos nodos y así insertar y generar un árbol binario ordenado desde cero. Fíjense estos dos comentarios que ¿por qué depende del estado del árbol en este momento? Bueno, justamente porque todo depende cómo estemos insertando y el árbol que teníamos original. No existe forma de generar dos árboles binarios ordenados de la misma manera quizás, o que siempre sean iguales con los mismos elementos, porque dependiendo de cómo estaban en un momento dado cuando se insertan o en el orden en que se insertan esos nodos, vamos a tener distintas estructuras generadas. Imaginemos si hubiésemos insertado primero el 10 antes que el 8. Claramente el 10 hubiese caído acá y se hubiese insertado en este lugar y el 8 se hubiese insertado donde, a la izquierda del 10. Así que todo dependiendo en el orden que vamos a ir insertando las cosas, va a ser una estructura distinta a la que se genere. Pero esa estructura distinta puede ser distinta a la que estamos viendo acá, pero ambas estructuras siempre mantienen las condiciones y las restricciones que nos dan los árboles binarios ordenados. Así que eso es algo interesante para notar también. Y les dejo para pensar qué tipo de recursiones tenemos en este caso. Bueno, ¿cómo funciona la búsqueda? La búsqueda es similar, es un procedimiento muy parecido al que vimos recién. La diferencia es que vamos a estar o buscando un verdadero o un falso, o en el sentido si lo pertenece o no pertenece el nodo con clave 9, o bien vamos a devolver ese nodo con clave 9 también, ¿no? Si lo estamos necesitando devolver de alguna manera una variable de referencia. Por lo tanto, veamos este procedimiento. Fíjense que es exactamente igual. La diferencia, o sea, vamos a tener un caso base que es el árbol vacío, que en este caso la diferencia es que vamos a ver obviamente el valor falso, porque significa que si yo llego a un árbol vacío es porque ese nodo nunca lo encontré, o por lo menos ese nodo con tipo de dato X, con valor X de tipo de dato A, no lo encontré en T. Entonces, claramente, si yo le busco un nodo con X en un árbol vacío, me tiene que volver falso. Y en el caso recursivo es exactamente lo mismo. Sacamos el dato del nodo donde estamos actualmente parados y luego validamos. La diferencia es que acá, si encuentra que X es igual a Y, estamos parados en el nodo con la misma clave, ¿qué tenemos que hacer? Devolver verdadero. Básicamente eso. Y si no, hacemos el recorrido hacia la izquierda y hacia la derecha como lo hacíamos antes. Y fíjense que lo que hacemos es guardarnos ese recorrido, por lo menos sacamos, por lo menos en realidad lo que hacemos es devolver esa variable o ese valor devuelto por lo que es la recursión para poder devolverlo hacia arriba, mejor dicho. Perdón la confusión, pero esa es la idea. Siempre tenemos que ir cascadeando la evolución hacia arriba, no el retorno del booleano que estamos devolviendo. Entonces, cuando vamos accediendo a un pertenece de forma recursiva hasta llegar al árbol vacío, por ejemplo, ahí nos va a devolver falso. Y siempre vamos a estar devolviendo el falso en las llamadas previas. Y de lo contrario, si llegamos a encontrarlo, vamos a devolver verdadero. Y ese devolver verdadero va a ir cascadeándose hacia arriba hasta llegar al caso o a la invocación inicial. Imaginemos que estamos buscando el 9. Vamos a ver que el primer nodo visitado, o sea, la primera instancia recursiva del pertenece, va a llamar y va a posicionarse sobre T, donde la clave es 7. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a entrar en caso recursivo y vamos a validar. Como X que estamos pasando por acá, por la clave, que es el 9, no es menor al 7, o sea, claramente no entra en este if, sino que va al sino, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener el su árbol derecho de quién? De T. Y lo vamos a guardar en la variable auxiliar Taux. ¿Y qué hacemos luego? Bueno, después vamos a llamar en la línea 17 al pertenece con el mismo valor de 9 que estamos buscando, pero esta vez vamos a pasarle el árbol Taux. Por lo tanto, se da esta confirmación y se va hacia la derecha, porque sacamos el SD, o sea, Taux salió con el SD de la línea 15. En este caso se vuelve a hacer lo mismo. Vamos a visitar el 11, lo sacamos con la línea 8 de nodo, lo vamos a guardar en I y vamos a validar nuevamente. Si 9 es menor a 11, obviamente en este caso sí lo es. Por lo tanto, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a obtener el subárbol izquierdo en Taux y vamos a llamar nuevamente a pertenece. Nueva instancia de pertenece, ¿qué va a pasar? Va a validarlo nuevamente. En este caso vamos a entrar en el si no, porque el 9 es mayor al 8. Por lo tanto, vamos a tener en Taux, en esta nueva invocación recursiva, del SD de 8. Y finalmente, ¿qué hacemos? Llegamos al nodo 9. Acá sí
caso base. No es caso base en este caso, ¿no? No es el caso base del devolver falso, sino es el caso base del devolver verdadero. Recordemos que acá tenemos dos casos bases. Son aquellos lugares donde en el código no se ejecuta la invocación recursiva. Por lo tanto, al llegar al caso base ya devolvemos verdadero porque el x es igual a y. Y esto se va hacia arriba devolviendo el valor. Fíjense o traten de pensar, ¿no?, esta pregunta. ¿A qué estrategia de búsqueda les parecen? Algunas que ya vieron ustedes. Van a ver de que ya vieron este tipo de estrategia de búsqueda, nada más que ahora lo estamos viendo con una estructura de árbol. Bueno, también la misma pregunta. ¿Qué tipo de recursión tenemos acá, no? ¿Es una recursión de pila? ¿Es una recursión de cola? Traten de encontrar por qué o justificarla, ¿no? Claramente es una recursión directa. Porque aparece el pertenece acá. Claramente es una recursión simple porque el pertenece aparece una sola vez esta invocación. Ahora me gustaría saber de que ustedes vean si es una recursión de pila o de cola. Bueno, y veamos una pregunta más. ¿Qué tendríamos que hacerle de cambio a esto para poder decir, bueno, además de ver si esto existe, si este 9 que estaba buscando existe en el árbol, quiero que me devuelvas el nodo, porque yo quizás con este dato, que es de tipo A, yo quizás quiero hacer algo más allá de encontrar si la clave esta existe. Más allá de yo buscar un DNI de una persona, quiero que me devuelvas a esa variable persona para poder hacer algún trabajo. Por decir, bueno, dame el nombre o cambiar la fecha o obtener la edad, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo podríamos adaptar este código para hacer eso? Es muy sencillo. Fíjense que lo único que tenemos que hacer es ver cómo modificamos los casos bases y obviamente alguna variable que pasemos acá por referencia. Fíjense que además de devolver verdadero en el caso base cuando lo encuentra, ¿qué hacemos? Vamos a asignarle a esta variable de referencia nueva, t2, el valor de t. Estamos apuntando a este mismo nodo con t2. Recordemos que es un puntero registro el árbol, por lo tanto es válido hacer esto. Estamos de alguna manera diciendo que ahora t2 apunta al mismo lugar donde estaba el nodo con clave 9. Fíjense que el cambio es muy sencillo. Lo que podemos apoyarnos con eso, fíjense como es la única línea que se agrega, es pensar de que T2 no va a tener nada o va a apuntar a basura si esta función devuelve falso, ¿sí? Así que es una buena manera de validarlo con eso. Bueno, y además de la inserción y de la búsqueda, tenemos formas de eliminar cosas de un árbol, ¿no? En un árbol quizás que no está ordenado, la forma de eliminar algo es muy trivial o no es muy trivial o es muy particular a ese caso particular de árbol, ¿no? O a ese problema que quieren responder. En este caso, árbol binario ordenado, como tenemos restricciones o condiciones entre las claves de los nodos, que son obviamente constraints que tenemos que mantener, las estrategias de eliminación son más acotadas en el sentido de que tenemos una única manera de eliminar, o no una única manera, pero tenemos que siempre eliminar desde un árbol que es binario ordenado y dejar de vuelta un árbol binario ordenado. O sea que tenemos algunas consignas a seguir para poder mantener estas restricciones. Así que vamos a ver algunas estrategias de eliminación de nodos para este tipo de árbol particular. Los casos triviales son obviamente los siguientes, ¿no? Cuando tengo un nodo que por lo menos no tiene ningún subdescendiente, o sea, estamos tratando de eliminar que acá una hoja o un árbol que tiene directamente un solo nodo. En ese caso, ¿cuál sería la solución para eliminarlo? Básicamente sería convertir a este t en un árbol vacío. Por lo tanto, este nodo se dispone, se libera de memoria y se convierte t en un árbol vacío. Es sencillo, no hay nada para hacer, o por lo menos no hay ningún problema a resolver. Otro caso trivial es qué pasa cuando quiero eliminar un nodo n, donde solo tiene un subárbol izquierdo pero no tiene subárbol derecho. También este caso es sencillo, porque ahora además t va a valer directamente el subárbol izquierdo, o va a ir a apuntar a la raíz del subárbol izquierdo. En ese dispone y se libera de memoria, porque acá no había información. Ahora, ¿qué pasa cuando es el árbol subárbol derecho, ¿no? El que tiene información y el subárbol izquierdo no? Bueno, exactamente lo mismo. Se dispone n, pero bueno, se apunta a la raíz del subárbol derecho de n. En estos casos triviales son sencillos porque lo único que hay que hacer es disponer un nodo y bueno, reapuntar el puntero de t. Pero hay casos que son más complicados, que son cuando tenemos los dos descendientes, ¿no? O tenemos subárboles que no son vacíos de los dos lados. ¿Cómo hacemos estas estrategias o cuáles son las dos opciones? Una se le llama por fusión y otra se llama por copia. En estos casos lo que vamos a hacer, por ejemplo, para la fusión es básicamente apuntar de alguna manera t al subárbol izquierdo y vamos a buscar del subárbol izquierdo el máximo nodo que tiene, o sea, el mayor nodo del subárbol izquierdo que va a estar, imagínense, en este lugar más a la derecha. Y ahí vamos a ¿qué? Vamos a
desprender el subárbol derecho de lo que era n y lo vamos a poner a la derecha o como subárbol derecho de ese nodo máximo. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el nodo máximo que esté colgando el subárbol izquierdo, claramente al ser máximo, tiene un árbol vacío a la derecha. Eso es por condición o por restricción, ¿no? Si no, no sería el máximo. Como el máximo necesariamente tiene un subárbol derecho vacío, ¿no? Lo que hacemos es reemplazar ese subárbol derecho por la raíz o apuntarlo a la raíz de lo que es el subárbol derecho del nodo n. Y esta mantiene la restricción. ¿Por qué? Porque todo lo que está del subárbol izquierdo de lo que antes era el nodo n es mayor a lo que estaba, es menor a lo que estaba acá. Por lo tanto, de esta manera vamos a tener colgado todo un subárbol derecho que va a ser mayor a todos los nodos que estaban en el subárbol izquierdo. Fíjense que la restricción se mantiene. Bueno, ¿qué hacemos ahora con el caso de la otra opción de hacer cuando tenemos los dos subárboles? Que sería la opción por copia. Bueno, en este caso vamos a tomar no solo el nodo mayor, como vimos en el caso previo, sino también el padre al mayor que lo vamos a llamar m. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar de alguna manera, vamos a ver de qué se tratan estos dos nodos que están acá. Fíjense que acá están maximizados, ¿no? El nodo mayor, como hablábamos antes, es un nodo que tiene un árbol vacío, como su árbol derecho, pues necesariamente es el mayor de esta rama izquierda del nodo n. Y bueno, este nodo mayor tiene obviamente su subárbol de izquierdo. Vamos a llamarlo subárbol izquierdo de m mayúscula. Obviamente el nodo m minúsculo, que es el padre de este nodo máximo, lo que va a tener es, obviamente es un subárbol izquierdo. Derecho tiene más que un solo nodo, que es este m, ¿no? Que obviamente tiene todo su árbol a la izquierda después también. Bueno, pero ¿para qué hacemos este sumo en este caso? Porque lo que vamos a hacer es copiar, por algo se llama por copia, el dato de ¿quién? El dato de m lo vamos a copiar al nodo o al lugar de memoria donde estaba el nodo n que queremos eliminar. Recuerden que el que queremos eliminar es n. En este caso no disponemos este lugar de memoria. Lo que vamos a hacer es copiar este dato de m. Por lo tanto, ahora la raíz del árbol pasa a ser el dato o la clave m. ¿Sí? Fíjense que el puntero a t no se cambió en ningún momento. Bueno, si ahora tenemos la copia de m acá o el valor, lo que tenía el dato, este campo de dato del registro lo tenemos acá, ¿qué pasa? Acá lo tendríamos duplicado todavía, ¿no? En este nodo m que nos quedó acá. Por lo tanto tenemos que disponer este nodo. Bueno, pero ¿cómo antes de disponerlo qué tenemos que hacer? Tendríamos que de alguna manera mantener el subárbol izquierdo de este nodo máximo, para no perderlo. Bueno, la forma de hacer esto es obviamente hacer de que el subárbol izquierdo pase a ser el subárbol derecho del nodo padre de m. Por lo tanto, ahora este máximo va a ser m, minúsculo, y lo que va a quedar es apuntando obviamente el subárbol derecho a lo que era el subárbol izquierdo del nodo máximo previo y se dispone el nodo máximo o el espacio de memoria del nodo máximo. Por lo tanto, de esta forma podemos de alguna manera pensar de que quizás quede un poquito más balanceado en este caso, porque fíjense que acá el subárbol derecho de lo que era el nodo original se mantiene de este lado. Entonces, de este lado, ¿qué es lo que sucede con el esquema de fusión? El esquema de fusión lo que va a hacer, obviamente, disponemos esto, parece ser más fácil, ¿no? Pero fíjense que queda como medio desbalanceado el árbol, queda como un subárbol de un lado y abajo encadenado el otro, y si este subárbol derecho es muy grande, quizás queda de alguna manera medio incómodo para recorrer después o medio poco performante. Después vamos a ver el concepto de árbol, perdón, el árbol balanceado, pero bueno, fíjense con el concepto de copia queda un poquito mejor preparado para balancearlo. Bueno, con esto terminamos el concepto de árbol binario ordenado y bueno, vamos a continuar luego con algunos otros tipos de árboles.